Hola a todos, en este día vamos a continuar con el folleto de práctica de la PHC, o sea, la prueba de habilidades cuantitativas de la Universidad de Costa Rica, que si no tienen el folleto pueden encontrarlo en la descripción en un enlace que los va a llevar a la página de la Universidad de Costa Rica donde pueden descargar el folleto. Bueno, vamos con el ejercicio número 15, aquí es el dibujo de lo mejor que pude, como viene en el folleto. Dice, en la figura adjunta se muestra un cuadrado, M y P son los puntos medios de los lados respectivos. Ok, entonces viene la figura y después nos dice, si X centímetros representa la medida del lado del cuadrado, entonces el área de la región sombreada es... Ok, bueno, entonces, primero que todo, bueno, tenemos un cuadrado, nos dicen que M y P son los puntos medios de los lados respectivos, o sea que M está en este punto M está en el medio de este lado, este punto P está en el medio de este lado. Y además de eso, después nos dicen que si X centímetros representa la medida del lado. Entonces vamos a ponerle que aquí de un lado completo de este cuadrado mide X centímetros, ¿ok? Pero bueno, y después nos preguntan por el área de la región sombreada, que sería este triángulo que está dentro de ese cuadrado. Podemos ya empezar a concluir cosas. Primero que todo, bueno, ya sabemos que M y P están en el medio de esos lados respectivos. Así que si sabemos que todo el lado del cuadrado mide X, vamos a saber que, por ejemplo, desde un vértice de ese cuadrado al punto M van a ser X medios, ya que es la mitad de X, ya que M está en el punto medio de ese lado. De igual manera, sería si lo hago desde M hasta este vértice de aquí, tendríamos X medios y así sucesivamente también serviría con P. Tendríamos que desde este vértice hasta P tenemos X medios y desde P hasta este otro vértice de acá tenemos X medios, ok. Bueno, una vez dicho eso, bueno, por supuesto ya sabemos que todo este de acá es X, ¿verdad? Voy a ponerlo también. Y bueno, una vez dicho eso, tenemos que entonces calcular el área de la figura sombreada, que en este caso es un triángulo. Pero acá cómo podemos hacerlo de la manera que yo pensaría, sería como tal vez el camino más corto. Podríamos sacar el área de todo el cuadrado completo y si no nos enfocamos tanto en la figura que está sombreada y más bien vemos las figuras que se están formando que no están sombreadas, vemos que también se están formando otros triángulos. Por ejemplo, aquí vemos un triángulo, este triángulo de acá es un triángulo rectángulo, aquí vemos otro triángulo rectángulo y aquí vemos otro triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? De hecho, incluso entre esas figuras podemos notar más cosas. Podemos notar que, por ejemplo, este triángulo de aquí abajo con este triángulo de aquí a la izquierda, a su izquierda, vamos a notar que tienen las mismas medidas. Tiene un cateto es X, aquí un cateto es X, y aquí un cateto es X medios, aquí un cateto es X medios. Entonces, incluso esto es un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque con solo que sacamos el área de uno de estos triángulos, ya vamos en realidad a tener el área de los dos triángulos. Simplemente vamos a tener que multiplicarlo por 2, ya que tienen las mismas medidas, entonces van a tener el mismo área. Y bueno, aquí se nos forma otro triángulo, que de hecho es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales, también es un triángulo rectángulo. Los dos catetos son iguales, entonces tenemos aquí que tiene X medios un cateto y X medios otro cateto. Entonces, bueno, una vez que hemos notado todas esas figuras, podríamos sacar el área del cuadrado completo y luego sacamos el área de esos tres triángulos, se la restamos al área del cuadrado completo y solo nos va a quedar el área sombreada. Entonces, el área del cuadrado es muy fácil, lado por lado o lado al cuadrado. Entonces voy a ir apuntando por aquí el área del cuadrado. Tendríamos que es X al cuadrado, ya que un lado de ese cuadrado mide X. Entonces tenemos X al cuadrado. Ok, ahora vamos a sacar el área de uno de estos triángulos, que como ya lo mencioné, al final de cuentas, cuando estamos sacando este triángulo, por ejemplo, también estamos sacando el área de este, porque tienen el mismo área. Entonces vamos a ponerle aquí, voy a ponerle aquí números, por ejemplo, vamos a ponerle a este triángulo 1, vamos a ponerle a este triángulo 2 y vamos a ponerle a este triángulo 3. Entonces, bueno, primero que todo, lo que ya mencioné, el área del triángulo 1 es igual al área del triángulo 2.
Ahora, ¿cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, tomar la altura como x y la base como x medios, o al final de cuentas va haciendo lo mismo. Si lo podemos ver aquí como la base es x y aquí la altura es x medios, y entonces vamos a multiplicarlos entre ellos y lo vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos que x por x medios, eso dividido entre 2. Entonces lo dividimos aquí entre 2, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer estas operaciones. Recordemos aquí ahora en el numerador tenemos una operación de fracciones. Le podríamos poner aquí abajo de este x simplemente un 1. Y la multiplicación de fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tenemos x por x nos da x al cuadrado y 1 por 2 nos da 2, ¿ok? Y eso lo tenemos que dividir ahora entre 2, ¿ok? Que bueno, esta división lo estamos viendo que es una fracción dentro, por decir así, de una fracción. Muchas veces nos tendemos a equivocar con esto. Yo lo que les recomiendo es que le pongan aquí abajo de este 2 un 1 en el denominador. Entonces ya me va a quedar como una fracción arriba y una fracción abajo. Multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, o sea, numerador de arriba con denominador de abajo y denominador de arriba con numerador de abajo. Entonces al final de cuentas nos queda x al cuadrado por 1, x al cuadrado, y 2 por 2 nos queda 4. ¿Ok? Entonces de esta manera tenemos que el área de estos dos triángulos son x al cuadrado dividido entre 4. Que voy ahora a borrar esto de acá simplemente para que tener bastante espacio y que no se confunda con todo lo que tenemos acá. Ok, entonces ya tenemos el área del cuadrado, ya tenemos el área de cada uno de estos dos triángulos y nos falta el área de este tercer triángulo que tenemos acá, que bueno, ya lo había dicho, es un triángulo isósceles. Entonces en este caso podemos tomar base y altura. Al final de cuentas ambos son x dividido entre 2. Entonces multiplicamos base por altura, que sería x dividido entre 2 por x dividido entre 2. Voy a escribir aquí área del triángulo 3. Entonces sería x dividido entre 2 por x dividido entre 2, ahí tendríamos base por altura, y todo eso lo tenemos que dividir entre 2. Entonces nuevamente en el numerador tenemos dos fracciones que se están multiplicando, hacemos esa multiplicación, x por x nos queda x al cuadrado, y abajo nos queda 2 por 2 que es 4, y todo eso lo tenemos que dividir entre 2. Entonces acá, bueno, cuando estoy dividiendo entre 2, les repito, les recomiendo que pongan aquí en el denominador de este número de abajo, le pongan un 1, y así simplemente multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. Los extremos quedan en el numerador, o sea, x al cuadrado por 1 me da x al cuadrado, y los medios van a quedar en el denominador. 4 por 2 me da 8. Entonces quedaría que el área de ese tercer triángulo es x al cuadrado dividido entre 8. Nuevamente voy a borrar esto de acá y solo me va a quedar con el x al cuadrado dividido entre 8 para tener más espacio. Ok, entonces ahora tenemos el área del cuadrado y el área de estos tres triángulos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente al área del cuadrado le tenemos que restar el área de esos tres triángulos juntos. Pero bueno, yo lo voy a separar en dos partes para que no se me haga una operación tan larga. Primero voy a tomar el área de estos tres triángulos y la voy a sumar. Y una vez que la tenga ya toda junta esa área, vamos a restársela a la del cuadrado. Entonces, el área de la suma de los triángulos, voy a representarla de esta manera, como S de un triángulo, o sea, suma de triángulos. Entonces tendríamos que es x al cuadrado dividido entre 4, pero ojo acá, x al cuadrado dividido entre 4 es el área de uno de estos dos triángulos. Entonces tengo que multiplicarla por 2 porque tengo dos triángulos. Entonces voy a tener 2 veces x al cuadrado sobre 4. Y a eso le vamos a sumar el área de este triángulo pequeño, que sería esta de acá, x al cuadrado sobre 8. X al cuadrado sobre 8. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que tenemos esto de acá, vemos que es una suma de fracciones, pero esas fracciones son heterogéneas, o sea, no tienen el mismo denominador. Entonces tenemos dos opciones, podemos homogeneizarlas o podemos hacer este proceso que sería numerador de la primera fracción por denominador de la segunda fracción. Eso va a pasar en el numerador del resultado y luego le vamos a sumar el denominador de la primera fracción multiplicado por el numerador de la segunda fracción.
y en el denominador multiplicamos ambos denominadores. Pero bueno, yo prefiero homogeneizarla, que bueno, ¿cómo hacemos esto? Vemos que tenemos 4 y tenemos 8. El 4 lo podríamos multiplicar por 2 para que nos dé como resultado un 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a multiplicar esta primera fracción por 2 sobre 2. Lo multiplico por esa primera fracción de acá. ¿Por qué lo estoy multiplicando por 2 sobre 2? Porque al final de cuentas esta fracción es 1. Recordemos que toda fracción que tenga en el numerador el mismo número que tiene en el denominador es 1. Entonces en realidad no le estoy cambiando el valor a esta expresión de acá. Es la misma expresión, pero lo vamos a representar de otra manera. Es como que si lo estoy multiplicando por 1. Entonces, arriba, cuando haga esta multiplicación, me va a quedar arriba 4x al cuadrado. Y abajo me va a quedar 2 por 4, me va a quedar 8. Ven que lo que dice nada más 2 por 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, y 2 por 4 me da 8. Entonces esta fracción ya va a ser homogénea a esta. Van a tener ambas 8 en el denominador. Cuando ustedes tengan suficiente práctica, en realidad no va a ser necesaria esa operación del 2 sobre 2. Ustedes simplemente van a saber que esto ustedes lo pueden representar así, lo escriben de esta manera y bueno, bajamos el x al cuadrado sobre 8 y esta ya es una suma de fracciones homogéneas. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es conservamos el denominador y sumamos los numeradores. Entonces al final de cuentas nos quedan aquí que tenemos 4x al cuadrado por acá más una x al cuadrado más, tenemos 5x al cuadrado en el numerador. Y abajo seguimos con el 8 en el denominador. Entonces al final de cuentas esa suma de todos esos triángulos de acá es 5x al cuadrado dividido entre 8. Ya finalmente entonces tomamos el área del cuadrado, que el área del cuadrado lo tenemos acá, es x al cuadrado, y le vamos a restar el área de la suma de los triángulos, y esto ya finalmente nos va a dar esa área sombreada. Entonces tendríamos x al cuadrado que le tenemos que restar 5x al cuadrado dividido entre 8. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a lo mismo. Tenemos que dos opciones. Es una resta de fracciones que son heterogéneas. Entonces, podríamos hacer la multiplicación en x y luego la del denominador y eso. O podríamos simplemente homogeneizar otra vez. Que aquí tenemos un x al cuadrado. Simplemente yo le puedo poner adelante, lo puedo multiplicar por un 8 sobre 8. 8 sobre 8, que al final de cuentas es 1. Entonces me va a quedar más fácil, ya está homogeneizado, ya son fracciones homogéneas. Entonces 8x al cuadrado menos 5x al cuadrado me va a quedar 3x al cuadrado. Y en el denominador sigo conservando el 8. Entonces, bueno, ya finalmente vemos que esa sería el área sombreada. Nada más es el área del cuadrado completo. Le resto el área de estos tres triángulos y me queda 3x al cuadrado sobre 8. Que si nos vamos a las opciones, eso está en la opción B. Entonces, bueno, espero que les haya funcionado el video, que me hayan entendido. Y si fue así, porfa, denle me gusta al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y como siempre les pido, compartan por favor con todos sus conocidos que sepan que tienen que hacer este examen. Les recuerdo también que hay más material en el canal, hay material de admisión, que si están viendo este video, por supuesto que les va a ayudar también el material de admisión, ya que quieren ir a la universidad. Que de hecho tengo la aplicación para Android también. Todo esto les queda en la descripción, ahí la información, les queda el enlace a la aplicación para Android. También para los que no tienen Android o quieren ver los videos en la computadora, hay un curso en línea también que ahí les va a quedar en la descripción. Y además de eso, también si conocen a alguien que tal vez tiene que hacer bachillerato por madurez o noveno año, también hay material para esas áreas. Entonces, bueno, eso sería todo con este video. Muchas gracias y hasta luego.